el ejercicio del calorímetro del flujo y después seguimos viendo dudas. Lucas me pregunta el 19. Bueno, lo vemos también. Bueno, el calorímetro del flujo es la versión dinámica del calorímetro de las masas, que es el que hemos visto en las clases anteriores. Y utiliza la versión dinámica de la ecuación masa-calor específico delta T, que de hecho esa es la ecuación vista desde el punto de vista dinámico y es la que más se usa en la vida real. Energía, habíamos dicho, masa, calor específico, delta T. Es decir que con esta simple ecuación nosotros determinamos cuánta energía hace falta para levantar X cantidad de grados a un determinado material. O dicho de otra forma, tengo un material que sé cuál es el calor específico y quiero elevar la temperatura de ese material a tantos grados, bueno, puedo calcular cuánta energía hace falta. Dividiendo esta ecuación por tiempo, o sea, si divido de este lado del igual, también tengo que dividir de este otro lado del igual. Si bien esta línea de división está dividiendo todo, pero como estos son factores, no hay sumas acá, son productos, entonces nada me impide a mí poner el dividido T solamente abajo de la M, de masa. ¿Por qué? Porque lo quiero agrupar ahí, porque masa sobre tiempo tiene un significado específico. Entonces hasta ahí no hay ninguna cuestión nueva, es la misma ecuación que solamente la estoy afectando por una variable en un lado y en el otro lado del igual, en ambos términos de la ecuación. Entonces no cambia matemáticamente, divido por t en ambos lados del igual. ¿Qué era esto? Energía sobre tiempo. ¿Alguien se acuerda? Trabajo. Puede ser que watt, joule sobre segundo era watt. Potencia. Exactamente, potencia, watt, joule sobre segundo, potencia, ¿cierto? Potencia, acuérdense que potencia por tiempo es energía, o potencia, energía sobre tiempo. Energía joule sobre segundo igual a watt. Sé que de acá tenemos potencia, y ya sabemos que la potencia es flujo de energía. Ustedes lo pusieron en el informe del laboratorio, el concepto de potencia está presente en todos esos informes, dice flujo de energía, cantidad de energía por unidad de tiempo. Entonces, cuando aparece el tiempo, aparece la visión dinámica de las cosas. Bueno, y esto, masa sobre tiempo, así como energía sobre tiempo, yo les había dicho que se podía interpretar la potencia como un caudal de energía, cuánta energía por unidad de tiempo, masa sobre tiempo es directamente eso, el caudal másico en este caso, porque el caudal a secas se lo conoce como el caudal volumétrico, cuántos litros por minuto, cuántos litros por segundo, pero cuando hablamos de kilos por segundo, estamos hablando del caudal másico. Y esta es la ecuación que nos permite a nosotros calcular ya no, por ejemplo, cuánta energía hace falta para calefaccionar la pileta, sino nos permite calcular la caldera en este caso. La caldera que trae el agua de la pileta, la calienta y la devuelve. Porque acá en la pileta tenía una masa, tenía el agua que tiene su calor específico y necesito un delta T, temperatura final menos temperatura inicial, cuánta energía hace falta para calefaccionar la pileta, por ejemplo, XX joule. Pero si yo quiero ya la cuestión temporal, quiero saber cuánta potencia tiene que tener la caldera que le ponga a la pileta para calentarla en X tiempo, porque ahí me va a dar las diferentes potencias, dirán cuántas horas, más o menos horas voy a tardar en calentar el agua. Bueno, cuando tengo esta situación dinámica, acá ya no tengo masa, sino que tengo caudal, una cantidad de kilos por segundo que entran a la caldera y salen, y el delta T, es decir, la temperatura que entra el agua a la caldera y la que sale, el delta T ya no es temperatura final menos temperatura inicial, sino que el delta T en este caso es temperatura de salida menos temperatura de entrada, en todo caso. ¿Está bien? Esa sería la interpretación.
Este es un simple ejemplo de cómo se usa esta ecuación potencia igual a caudal másico, calor específico delta T. Calor específico delta T. Esta ecuación, que es la misma de esta dividida en tiempo, es la que más se usa porque son más numerosos las bombas y los caños y las calderas y los equipos de refrigeración que tanques. A veces no existen tanques, simplemente es un sistema de una refrigeración o una calefacción para una determinada máquina y no hay acumulación de líquido en ningún lado. Entonces no hay masas calor específico delta T, sino potencias caudales calor específico delta T. ¿Está bien? Se dan cuenta cómo esta cuestión, simplemente cambiándole apenas un detalle matemático, cambia rotundamente la aplicación dentro de un sistema real. Profe, ahí Sí. abajo entonces me queda P igual a qué cosa, porque no se entiende muy bien. Caudal másico. ¿Qué es esto? Calor específico, delta T. Donde este delta T es temperatura de salida menos temperatura de entrada. En vez de ser temperatura final menos temperatura inicial, es temperatura de salida menos temperatura de entrada. Y entonces esta ecuación la puedo usar para determinar la caldera, por ejemplo. ¿Está bien? Imagínense, por ejemplo, que hubieran hecho este cálculo. Yo les pregunto, ¿cuál sería la potencia de la caldera que tienen que poner si necesito calentar el agua en tantas horas? Bueno, entonces esas horas las pasan a segundos, calculan la energía que hace falta y dividen por la potencia. Entonces, y con el tiempo que yo requiero. ¿Cuánta energía me hace falta para calentar el agua? Tanto. ¿Cuánto tiempo es el límite que me ha puesto el ejercicio? Energía sobre tiempo, potencia. Calculo la potencia de la caldera. La potencia que tiene que tener la caldera para calentar el agua en el tiempo que yo necesito. Y después, una vez calculada la potencia, busco en el manual cuál es el delta T que tiene que tener la caldera, y en función a eso despejo el caudal de la bomba. Y así compro la bomba. ¿Se dan cuenta? Así lo vamos a hacer medio rápido porque no estamos excediendo, ustedes esto lo van a ver en instalaciones seguramente, pero está bueno que hagan el nexo de cómo esto se usa ampliamente en cualquier cálculo básico industrial. Es la misma ecuación. Bueno, Profe, sí. Y disculpe, a mí en el dato del ejercicio me dan que fluye a razón de 8 centímetros cúbicos sobre segundo y me dan la densidad, entonces yo lo tengo que pasar a masa. Perfecto, exactamente. Gracias. El caudalímetro, el calorímetro de flujo, tiene un caudalímetro. Es decir, lo simbolicemos como un molinillo, que cuando pasa el flujo, este será el flujo, esto como el contador de agua de los domicilios. Con un molinillo y una serie de engranajes mide la cantidad volumétrica, porque sería la forma más barata de hacer caudalímetro, midiendo volumen. Entonces, este caudalímetro del calorímetro másico va a medir centímetros, dice ahí, centímetros cúbicos por... ¿Dónde está? Acá. Centímetros cúbicos por segundo. O sea, este caudal, que es volumétrico, es 8 centímetros cúbicos segundo. Bien, para la ecuación me hace falta caudal másico. Entonces, como bien dijiste recién, el caudal másico igual al caudal volumétrico por la densidad. Entonces, esos centímetros cúbicos segundo multiplicado por cuántos gramos, ahí está en gramos, sí, 85 gramos por centímetro cúbico, dice. Nosotros lo ponemos en kilogramos. Lo multiplicás y da 0,0
0,68 kilogramos segundo. ¿Está bien? Caudal volumétrico por densidad, caudal másico. En el caso que tengamos, como en este caso, la densidad en gramos, dará gramos segundo, dividimos por 1000 y nos dará kilogramos segundo. ¿Está bien? Entonces, cuando conocemos qué líquido es el que está pasando por acá, o conocemos la densidad por lo menos, conocemos la densidad, podemos usar un caudalímetro barato que nos mida volumen por unidad de tiempo, esto es segundo, y multiplicar por esa densidad. ¿Está bien? Bueno, ya tenemos el caudal. Fíjense que lo que pide calcular acá es el calor específico de este flujo. Y ya sabemos que de esta ecuación, ese calor específico que está preguntando, lo tenemos que despejar de esta ecuación. Potencia sobre caudal másico, y acá el delta T. Bueno, ¿qué se hace en este tipo de caudalímetro, de calorímetro? Yo hice algo muy parecido para medir calor específico de GLP mezclado con aire. No sé si recuerdan, cuando se cortaba el gas, el suministro de gas natural a las industrias, muchas industrias tenían baterías de GLP, gas licuado de petróleo, para inyectar a su propia red cuando no había gas natural de afuera, de ecogas. Pero ese GLP tiene un calor específico mucho más alto que el del gas natural, entonces había que mezclarlo con aire para que bajarle el calor específico del GLP a igualarlo al del gas natural para poderlo inyectar en la red y que sirva para los hornos, para las calderas, para los sistemas de calefacción, etc. Entonces, básicamente era esto. Acá, este flujo, en mi caso, era GLP mezclado con aire y válvulas que regulan más o menos aire, pero para saber cómo abrir y cerrar esas válvulas hacía falta saber qué calor específico se estaba midiendo. Entonces se hacía de esta manera. Con esta misma ecuación, el PLC, muy sofisticado, con lazos de control, pero la ecuación que tenía dentro del programa era esta, digamos, despejada. ¿Qué se hace para inyectar potencia conocida? Porque esta potencia la tengo que conocer, tiene que ser un dato para mí, para poder ponerla en la ecuación. Se inyecta potencia con una resistencia eléctrica, ya lo vamos a ver más adelante. La ley de Ohm es muy simple. Si uno sabe cuánto vale la resistencia y sabe el voltaje con la que está alimentando esta resistencia, ya vamos a ver más adelante, es muy fácil saber cuánta potencia estamos inyectando. Por ahora, ese calefactor, esa resistencia calefactora, como si fuera la resistencia con la que eléctrica, esa que se puede calentar agua del mate con el encendedor del auto, una resistencia que agrega como la pava eléctrica, igual. Así como conocemos cuánto es la potencia de la pava eléctrica, también podemos conocer cuánto es la potencia de esta resistencia calefactora que estamos metiendo dentro del flujo de lo que queremos medir. Y esa potencia es un dato. En el ejercicio lo da como un dato. Dice, se agrega calor, o se agrega energía, con un calefactor eléctrico que funciona con 25 watts. O sea, se está agregando acá 25 joules por cada segundo, 25 watts, al flujo de lo que esté entrando en este calorímetro de flujo. Esto está aislado, bien aislado, es fundamental, para que toda esa energía que le estoy agregando, 99,99% vaya al flujo y no se vaya al ambiente. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? Acá, dos sensores de temperatura de entrada, un sensor, una termocupla, o lo que fuera, acá midiendo la salida, otra temperatura de salida. ¿Qué les parece que va a ocurrir con las temperaturas estas? ¿Cómo es la temperatura de entrada respecto a la de salida? Más baja. La de entrada respecto a la salida es más baja, o sea que acá hay un delta T. Esto entrará a una cierta temperatura, le estoy agregando energía, obviamente va a salir más caliente. Entonces, midiendo estos sensores, haciendo el lazo de control con estos dos sensores, temperatura de salida menos temperatura de entrada, igual a, que en este caso dice diferencia de temperatura, salto térmico, delta T, 15 grados.
Entonces, este es el esquema. Agrego energía conocida, mido las temperaturas de entrada y salida, tengo delta T, entonces el caudalímetro me está dando el caudal volumétrico que multiplicado por la densidad tengo el caudal másico, entonces simplemente hago la operación. Potencia dividido caudal másico dividido delta T. Y ahí tengo la manera experimental de calcular el calor específico de un fluido sin tener que, porque imagínense un gas, si esto es un gas, no puedo agarrar una cantidad de gas y ponerla dentro del calorímetro de masa, agitarlo, medir la temperatura, no se puede porque es gas. Entonces se usa esto. Y además el calorímetro de masa es una cuestión del laboratorio. A lo mejor es un líquido lo que quiero medir, pero no puedo estar sacando muestras, llevando al laboratorio. No, es un proceso continuo que continuamente se tiene que estar midiendo, como en este caso, para alimentar una red de gas, por ejemplo, como en el caso que me tocó hacer antes. Entonces hace falta algo que esté permanentemente midiendo y se puede utilizar este mismo concepto desde el punto de vista dinámico. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. ¿Quién me había preguntado? El 219 de qué guía. A ver. Alguien me había preguntado de 2020. A ver cuál será. ¿Qué dice el ejercicio? Abrime el micrófono. Del 2020. Entonces debe ser este. Dice, en un recipiente aislado se agregan 250 gramos de hielo y 600 gramos de agua a 18. ¿Cuál es la temperatura final? ¿Está bien, Lucas? Bueno. Ese como para no volver a repetir todo lo mismo, vamos a hacerlo esquemáticamente y después vos le pones los números. Pero esto es... Volvé el lapicito. Bueno. Siempre acuérdense de los ejercicios donde hay cambio de estado. Hagan el dibujito, hielo subenfriado, transformación del hielo en agua, calentamiento del agua, transformación del agua en vapor, calentamiento del vapor. Háganlo al dibujo para ubicarse en los términos de las ecuaciones. Entonces acá dice, en un recipiente aislado, listo, me olvido del intercambio de energía con el ambiente. Tengo hielo a 0 grados, es decir que tengo una parte que está acá, y después 600 gramos de agua a 18 grados, o sea que si esto es 100, más o menos acá serán 18 grados, más o menos, entonces tengo acá. Parto de acá y de acá, ¿está bien? Dice, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? La cuenta de cuánto hielo se funde te la dejo de tarea, pero ¿qué tenemos que hacer acá? Saber, en primera instancia, cálculos auxiliares. ¿Cuánta energía me hace falta para que esta cantidad de agua llegue a 0? ¿Cuánta cantidad de energía? Masa del agua, calor específico del agua, delta T. Esta delta T, ¿cuánto vale? 18 grados. Calor específico del agua, 4190. La masa del agua, 0,6 kilogramos. Saco un número. ¿Cuánta energía me hace falta para que esto se vaya para acá? ¿Cuánta energía puede absorber el hielo? Masa del hielo, esto es H2O, esto es el agua. Masa del hielo, calor latente de fusión. Y acá saco cuántos joules puede absorber, se sacar del agua y llegar al hielo, el hielo. Si haces los números vas a ver que esto es mucho más grande que esto. ¿Está bien? Entonces quiere decir que con el derretimiento parcial de hielo podés enfriar el agua de 18 a 0. Por eso dice que la temperatura final es 0. ¿Está bien? Este número, vamos a llamarle Joule 1 y esto Joule 2, cuando haces los números te das cuenta que Joule 2 es mayor que Joule 1.
Entonces llegas a la conclusión de que derritiendo una parte del hielo, no todo, sino una parte, haces la regla de 3 simple, claro, casi el doble. Entonces, llega a la conclusión, hace la regla de 3 simple para ver si es 0,51, 0,42, lo que fuera, el porcentaje que hace falta de hielo para derretirse y absorbe la energía que cede el agua cuando se enfría de 0,18. Entonces ahí, con esta cuenta ya sacas que la temperatura final es 0. Se acabó, la temperatura final es 0. ¿Por qué? Porque con el derretimiento de una parte de ese hielo, el agua se enfría de 18 a 0. Y como todo está en 0, llegó a la temperatura de equilibrio. La temperatura final es 0. No puede haber movimiento de energía si no hay temperaturas distintas. Para que haya movimientos de energía tiene que haber temperaturas distintas. ¿Está bien? Entonces lo único que te queda en el punto 2 es decir, a ver, ¿qué porcentaje de hielo se derritió? El 40%. Bueno, el 40% de la masa de hielo que ahora es agua se suma al agua que estaba antes, tengo la cantidad total de agua que me queda, y el resto de hielo, si tenía, no sé cuánto eran, 250 gramos, supongamos que se derritieron 100, me quedarán 150 de hielo, y los 100 que se convirtieron en agua se suman a los 600 que tenía de agua de antes, me quedan 700 de agua y 150 de hielo. ¿Está bien? En la cuentita de la regla 3 simple. Bueno, vamos a arrancar entonces con gases y si después queda alguna otra duda y nos queda un poco de tiempo, no hay problema, seguimos despejando dudas. Vamos a la guía 3. La guía 3 trata de la ecuación general de estado, en principio presión por volumen, producto PV igual a nRT, donde P es la presión, medida en pascales, el volumen es eso mismo, el volumen, medido en metros cúbicos, N es la masa, pero medida en número de moles, y no en kilogramos, ¿está bien? Número de moles es cantidad de moléculas. En vez de decir 2 kilos de aire, digo 2 moles de aire, o 5 moles de aire. ¿Qué son los moles? Una cantidad determinada de moléculas. Un mol es una cantidad de moléculas equivalente al número de Avogadro, ¿está bien? Entonces, si dice 2 moles, tengo 2 números de Avogadro de moléculas de lo que sea. Ya vamos a ver por qué es más cómodo para los gases trabajar en moles y no en kilogramos. Pero véanlo como si fuera una conversión de unidades, ¿está bien? En vez de la masa en kilogramos, tengo la masa en moles, pero no sigue siendo masa, cantidad de materia. R es una constante que se llama la constante de los gases ideales, que nosotros lo vamos a usar como 8,31 pascales metros cúbicos sobre mol Kelvin. La vamos a usar con ese valor porque nosotros vamos a usar siempre sistema internacional. Presión en pascales, volumen en metro cúbico. Cuando tengamos ejercicio que la presión está en atmósfera, multiplicamos y convertimos las atmósferas en pascales. Cuando tenemos volúmenes en litros, dividimos por 1000 y ponemos volumen en metro cúbico. Y la temperatura es muy importante que esté en Kelvin, porque fíjense que no hay delta T. En la mayoría de los ejercicios de gases está la temperatura suelta, no está en un delta T, entonces atento cuando el enunciado está en centígrados de sumar los 273. Me pregunta Valentín si hay algún ejercicio de la guía 2 que no podemos resolver. No debería haber ninguno. Podría haberse generado algún problema con el ejercicio de calorímetro de flujo, pero ahora sí, no debería haber ningún ejercicio que no puedan hacer. Pueden hacerlos a todos. Profe, perdón, ¿cómo se pasa de atmósfera a pascales? Una atmósfera, vamos a anotar acá, una atmósfera igual a 101.326 pascales. O sea que las atmósferas multiplicado por 101.326. En el parcial, los datos ya directamente pascales, no tienen que convertir nada. Sí, los datos en temperatura suelen estar en centígrados porque es importante que se acuerden esto de sumarle los 273, ¿está bien?
pero los volúmenes y las presiones están, por lo menos todos los ejercicios que he hecho yo, a veces nos mezclamos con otros profes en algunos ejercicios, pero en general no, están en las unidades del sistema internacional. Y bueno, para pasar de litros a metro cúbico, dividen por 1000. Bueno, ecuación general de estado en su forma general. ¿Qué dice? Acá dice 101.326. Sí, 101.326 pascales. Bueno, cuando nosotros tenemos ¿para qué sirve en la práctica la ecuación general de estado? Cuando tenemos 4 variables, fíjense, presión, volumen, cantidad de materia y temperatura, son 4 variables. En la práctica sirve para cuando tenemos 3 de las 4 variables, despejar la cuarta que nos falta. Si tengo en una transformación, sé cuál es la presión, volumen y temperatura, puedo calcular la cantidad de materia, número de moles. O si tengo temperatura, número de moles, volumen, puedo calcular la presión y así. Básicamente eso. Por lo tanto, puedo calcular o necesito la cantidad de número de moles si quiero operar con la ecuación general de estado en su forma genérica, general como esta. Pero hay algunos ejercicios donde no tengo número de moles y no necesariamente los necesito. Porque lo que está pidiendo es alguna particularidad o alguna relación. Entonces acá surgen 2 cuestiones. Las situaciones particulares y el concepto de relaciones. Las situaciones particulares, ¿cuáles son? La primera, la más común, de que el número de moles no cambie. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema, no sé, de un sistema de refrigeración o de un compresor que comprime el gas, se calienta, se expande, se vuelve a comprimir, es decir, un gas que hace un ciclo, una conversión, y no hablamos de que el gas se pierde o el gas se agrega, entonces la primera conclusión que sacamos es que la cantidad de materia no cambia, ¿está bien? ¿Cómo nos damos cuenta si la cantidad de materia cambia o no cambia? En el propio ejercicio, para ir directamente al grano. Si el ejercicio habla de, por ejemplo, como el primer ejercicio que vamos a hacer, el 3.2, fíjense que lo primero que dice es, tiene un tanque, da el volumen del tanque, la presión, la temperatura, y dice, al extraer una parte de nitrógeno, la presión desciende, bla, bla, bla. Entonces, en los ejercicios donde expresamente dice que se saca gas, se agrega gas, se trasvasa gas de un tanque a otro, entonces tenemos movimiento y cambio del número de moles. Entonces ahí no nos queda otra alternativa que usar esta ecuación así como está. Pero en otros ejercicios donde dice, no sé, un gas se transforma, un gas hace por ejemplo, una transformación adiabática, una transformación a presión constante, es decir, hace un camino en el diagrama PV. Nosotros todos los ejercicios de gases los referimos al diagrama presión-volumen. Supongamos que hace esta transformación, un gas hace una transformación desde el punto A hasta el punto B en una curva adiabática, bla, bla, bla. Entonces, no dice en ningún lado que se agrega gas, que se saca gas. Dice, un gas experimenta una transformación de este tipo, listo. O directamente si dice 1 mol de gas, 5 moles de gas hacen tal cosa, ya está dando indicio de que el número de moles no cambia. Entonces, en algunos casos no hace falta ni siquiera el número de mol para calcular cosas. ¿Por qué? Porque podemos deducir de esta ecuación, y ya vamos a hacer un ejercicio también, demostrándolo, de esta ecuación, una ecuación particular. ¿Cuál es la particularidad? Que n es constante. ¿Cómo sé yo si n es constante? Leo el enunciado del ejercicio. Si dice se extrae, se agrega gas, cambia. Si no dice nada, no cambia. Si n es constante y tengo esta transformación, por ejemplo, del punto A al punto B, yo puedo volver a escribir esta ecuación para el punto A y también escribo esta ecuación para el punto B. ¿Y cómo la reescribo?
Y bueno, para el punto A tengo la presión en A, el volumen en A, es igual a N por R, la temperatura en A. No pongo NA, porque ya a través de haber leído o analizado el enunciado, me doy cuenta que N es constante, entonces el N de A y el N de B es igual, N constante, por eso no le pongo subíndice. Profe, ¿Sí? disculpe, pero ahí en esa función o en ese cambio, ¿no? También no es una curva isotérmica, por ende podría decir que T de A es igual a T de B. Bueno, ese es un paso posterior, ¿está bien? Yo Pero dije acá, supongamos que esta es adiabática. por eso pregunto si es necesario escribir T de A, así como no escribo N de A. Claro, en el paso siguiente, donde nosotros decimos que la temperatura es constante, sí. En este caso, hagamos de cuenta que acá está la isoterma y acá hay otra isoterma. Hagamos de cuenta que esta es una curva diabática, que no es isoterma. Donde lo único que está constante es N. ¿Está bien? Después, por supuesto, vamos a simplificar para T constante, P constante y B constante. En el caso de B, yo pongo presión de B, volumen de B igual a NR, temperatura de B. Y de acá puedo despejar NR igual a PA-BA sobre TA. Y de acá NR, PB, volumen B sobre temperatura B. Y como NR y NR son lo mismo, esto y esto también son lo mismo. Entonces PA-BA sobre TA, PB, BB sobre TP. Y esta ecuación se usa mucho en muchos ejercicios donde no está mencionado el número de moles, pero sí en el enunciado uno se puede dar cuenta que el número de moles no cambia. Entonces, puedo calcular cualquier variable. Acá tengo 6 variables, si tengo 5 puedo calcular la sexta. Ese sería un caso de uso. Pero otro caso de uso, que es el que vamos a hacer en el ejercicio hoy, es el tema de las relaciones. Cuando habla de relación de compresión, por ejemplo, relación de volumen, relación de presiones o de temperaturas, habla de el porcentaje de uno respecto de otro. Si yo hablo, por ejemplo, de la relación de presiones entre A y B, estoy diciendo la presión de A respecto de la presión de B. ¿Y cómo se pone matemáticamente la presión de A respecto de la presión de B? Presión de A dividido presión de B. Entonces, de esta ecuación yo puedo sacar las relaciones de presiones, temperaturas y volúmenes, y si el ejercicio da como dato la relación o me pide calcular la relación, yo no necesito el número de moles, ¿está bien? Y es de ahí donde viene la pregunta, no tengo el número de moles, no puedo calcular, no. Fíjate que posiblemente el enunciado te hace pensar de que n es constante y puedes usar esta otra ecuación de venida de esta, pero que no necesita ni la constante ni el número de moles. Entonces, relación de acá, simplemente pasando términos de un lado a otro, voy haciendo las relaciones. Por ejemplo, la relación de presión, si es PB sobre PA, paso el PA para acá, y acá me quedo volumen de A, temperatura de A, y de este lado temperatura de B, volumen de B. Y si quiero la relación de volúmenes, bueno, paso el volumen de A para acá, volumen de B sobre volumen de A, y de este lado, ¿qué me queda? La presión de A, la temperatura de A, la temperatura de B y la presión de B. También con la temperatura, si paso esta temperatura para allá, temperatura de B sobre temperatura de A, esta relación de temperatura se usa mucho en las adiabáticas. Ya vamos a ver que las ecuaciones de adiabáticas, cuando tenemos que sacar temperaturas, es útil usar la relación de temperaturas. Bien, entonces dije, esto pasa para allá, entonces de este lado me queda todo el numerador como estaba, PB, BB, y acá PA, DA. ¿Está bien? Entonces, cuando tengo relaciones,
Si tengo relación, quiero calcular una relación de volúmenes, puedo hacerlo con esto, una relación de temperaturas o presiones. Y ahora sí viene lo que decía recién, y no me acuerdo quién me dijo, pero es correcto. Estas relaciones se pueden aún simplificar más. Por ejemplo, si la temperatura es constante, si esto fuera una isoterma, obviamente TA y TB son iguales, entonces la relación de presión me queda directamente PB sobre PA, BA sobre BB, en el caso de la temperatura constante. Y en el caso de volumen constante, porque podemos tener una transformación a volumen constante, así bien vertical, entonces, bueno, me quedará PB sobre PA, TB sobre TA, porque los volúmenes son iguales y se simplifican. Y si tengo una transformación a presión constante, horizontal, y bueno, puedo tomar esta ecuación y decir, bueno, PA y PB se simplifican, y me queda BBBA, TBTA. O esta, es lo mismo. Simplifico acá, TBTA, PBB, es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ahí tengo, esta sería el primer caso particular, N constante, y si además de N constante es presión, volumen o temperatura constante, esto se me va a simplificar un poco más porque hay algo más que se puede simplificar, ¿está bien? Si es temperatura se simplificará esto, si es volumen se simplificará esto, y si es presión, por ejemplo, se simplificará esto. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno. Bien. Vamos a correr, después lo arrastramos si hace falta. Hagamos el ejercicio 3.2 de uno de los ejemplos donde sí, evidentemente leyendo el ejercicio nos damos cuenta que cambia la cantidad de moles. Dice un tanque cuyo volumen es 30 litros, entonces volumen, pongamos 0,03 metros cúbicos. Tiene nitrógeno y da la masa molar. Acuérdense que si tengo moles y quiero kilogramos o gramos, multiplico los moles por la masa molar y obtengo la masa en gramos o kilogramos. Dice, ese tanque tiene ese volumen, una presión de 400 kilopascales, es decir, 400.000 pascales, y la temperatura 20 centígrados. En el ejercicio de gases, automáticamente, temperatura 20, igual a 293 Kelvin, directamente Kelvin. Bueno, entonces, ¿qué dijimos al principio? Ecuación general de estado, 4 variables, tengo 3, cálculo la cuarta. Tengo presión, tengo volumen, presión y temperatura, y calculo N, ¿está bien? PB, NRT, entonces N, PB sobre RT. R, constante de los gases, 831 pascal, metro cúbico, mol, Kelvin. Ejercicio 3.2. Ejercicio 3.2. Bueno, entonces ponemos estos valores acá y obtenemos 4,93. ¿Está bien? No hay nada de raro ahí. Todos los ejercicios de este tipo son muy parecidos. Se escapa gas, se agrega gas, el gas que se escapó lo pongo en otro tanque, el tanque lo caliento y tengo otra nueva presión. Puede ser el enunciado con más o menos palabras, pero básicamente nos está dando distintas situaciones, A, B, C, D, y en cada una de esas A, B, C, D vamos teniendo 3 valores para calcular el cuarto. O sea que no tiene mucha complicación. Profe, Esa sería la primera parte del ejercicio. Sí. Perdón, ¿cómo sacó el N? Despejando de la ecuación general de estado, el N acá, ¿está bien? Despejando N de la ecuación general de estado, PB sobre RT, y reemplazando los valores que tengo en el enunciado acá. ¿Está bien? 400.000 pascales arriba, 0,03 metros cúbicos, la constante general, y la temperatura 293 Kelvin. ¿Está bien? Tengo 3 valores
y despejo el cuarto. ¿Queda claro? Sí, gracias. Perfecto. Así que verifíquenlo. 400.000 por 0,03 dividido R, 831, dividido temperatura, 293. Todas estas de que se escapa gas, agrega gas, se trasvasa de tanque, etcétera, etcétera, son todas iguales. Bueno, eso es, sería la situación 1. Yo le vamos a poner acá volumen 1, presión 1, temperatura 1, moles 1. ¿Qué pasa en la situación 1 donde tenemos todos esos parámetros? Volumen, presión y temperatura. Después dice que se extrae una parte de nitrógeno del tanque y la presión. Entonces empieza a describir la segunda situación. Se extrae nitrógeno, así que esto tendrá una válvula. Abro la válvula y se extrae una parte N extraído, que no sé cuánto vale. Lo que sí sé es que después de extraer una cantidad de N de moles que no conozco, acá vuelvo a medir los parámetros. Dice la presión descendió, vamos a poner presión 2, descendió a 250.000 pascales. Y la temperatura descendió a 8 grados. La temperatura, esto es T mayúscula, es temperatura. Temperatura 2, 8 grados. O sea que 281 Kelvin. El volumen 2, ¿cuánto vale? ¿Cuál sería el volumen 2 según la El interpretación? mismo, es constante. El volumen es constante, es el mismo. ¿Está bien? El volumen es el mismo. ¿Por qué? Porque simplemente dice que se extrae gas del tanque, no dice que se ha cambiado el tanque. En algunos dice que se cambia, o en este no. Entonces, obviamente, el volumen de la situación 2 es el mismo que del 1, 0,03 metros cúbicos. Entonces, nuevamente tengo presión, temperatura y volumen, y puedo calcular el N2. Con esto mismo, presión, volumen, R, constante y temperatura, vuelvo a calcular Sn, que da 321. ¿Cuál sería el error típico de este ejercicio cuando se cometen errores? No prestar atención, porque el problema normalmente pregunta cuántos moles se extrajeron. ¿Está bien? La pregunta es N extraído. Entonces, si están distraídos, contestan esto. ¿Está bien? Y simplemente, ahora que uno lo está notando, lo está haciendo notorio, queda claro de que el N extraído es lo que tenía antes menos lo que me quedó. ¿Está bien? Falta la resta, pero eso presten atención. Pregunta cuántos moles se extrajeron, no cuántos moles quedaron. Obviamente no puedo calcular directamente cuántos moles se extrajeron, pero sí cuántos me quedaron y hacer la resta. Entonces los moles extraídos son los que tenía antes menos los que me quedaron. Y eso da 1,72. En el enunciado del ejercicio también va a decir si quieren que contesten en moles o que contesten en gramos, kilogramos. Entonces, si hay que contestar en moles, lo dejan como está. Si hay que contestar en kilogramos, multiplican por la masa molar, que evidentemente si pide contestar en kilogramos va a estar el dato de la masa molar. ¿Bien? Después, el paso 3 es exactamente igual, por eso no lo vamos a hacer. Dice, ¿qué pasa si esto... N3, 1,72, el ejercicio sigue diciendo, ¿qué pasa si a la cantidad extraída, en vez de tirarla al ambiente, se la puso en otro tanque? Ahí sí habla de otro tanque. Volumen 3 dice que tiene 15 litros, o sea, 0,015 metros cúbicos, donde se mide una temperatura de 12 grados. La temperatura 3 sería, en este caso, 285 Kelvin. Y pregunta cuál será la presión. De nuevo, acá teníamos volumen, presión y temperatura para calcular moles. Acá tenemos mole, volumen y temperatura para calcular presión. Despejamos presión de acá, como nRT sobre B,
valorizamos y listo. ¿Está bien? No hay mucho más que eso. Después hacen el 3.3, 3.4, 3.5, son todos muy similares. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. Hagamos entonces el ejercicio 3.6, que sería un ejemplo de cuestión particular. El enunciado dice, 3.6, una burbuja de aire se eleva desde el fondo de un lago donde la presión es 3,5 atmósferas. Ahí la multiplicamos por 101,326 y obtenemos los pascales. Y la temperatura es 7 grados. Se eleva hasta la superficie donde la presión es 1 atmósfera y la temperatura es 27. Calcule la razón del tamaño. Es decir, el volumen de la burbuja cuando alcance la superficie respecto al tamaño de la misma en el fondo del lago. ¿Está bien? Primera conclusión, burbuja de aire acá, burbuja de aire allá, la burbuja de aire sigue siendo la burbuja de aire. No hay masa agregada ni masa quitada. Entonces, estamos ahí ante la situación de n constante. Eso tiene que quedar claro. No dice cuál es el volumen inicial, cuál es el volumen final, pero pide relaciones. Fíjense, vamos a volver un segundo acá. Esta ecuación, que es genérica, punto A, punto B, yo recomiendo que cuando tengan que hacer ejercicios de relaciones, es decir, cuánto de esto respecto del otro, a los subíndices se los asignen representando la situación real, para que no se equivoquen qué es A, qué es B, P1, P2, BA, BB, le pongan los subíndices de la situación particular. Entonces, en este caso, ¿cuál es la situación particular? Y bueno, si esta es el agua, decimos acá está la burbuja de aire, será en el fondo, por ejemplo, el subíndice F, el fondo. La burbuja en la superficie será S, de la superficie. Entonces, esta ecuación, para no confundirme, yo pongo presión en la superficie, volumen en la superficie, temperatura en la superficie, será presión en el fondo, volumen en el fondo, temperatura en el fondo. Entonces yo ahí ya no me puedo equivocar de relación, si A sobre B o B sobre A. Ya lo puse con los subíndices que me indican la situación del ejercicio propiamente dicho y no me voy a confundir. El ejercicio plantea bien claro el volumen de la superficie respecto del fondo. Entonces, ¿qué está preguntando? Volumen en la superficie respecto al volumen del fondo. Entonces ahí no me puedo equivocar. ¿Dónde está el volumen en la superficie? Acá. Paso esto para allá y de este lado me queda presión en el fondo, temperatura en el fondo, temperatura en la superficie, presión en la superficie. Entonces, ¿cuánto va la presión en el fondo? 3,5 atmósferas. 3.5 por 101,326, 354, 641 pascales. En este caso, como una división, daría lo mismo, pero vamos a acostumbrarnos a pasar las unidades. Temperatura de la superficie, 27 grados, 27 más 273, 300 Kelvin. Temperatura, acá tenemos la presión en la superficie, 101,326 pascales de la presión en la superficie. Y la temperatura en el fondo, 7 grados, 273 más 7, 280. Y por supuesto, tiene que ser algo adimensional. Si queremos interpretarlo como porcentaje, lo multiplicamos por 100. Pero si no, es un coeficiente adimensional. 354, 641 por 300 dividido 101, 326 dividido 208. ¿Qué pasó? 354, 641 por 300 dividido 101, 326 y 280. 375. 375 veces. Es decir que
El volumen de la superficie es 3,75 veces el volumen del fondo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? El número del ejercicio, por favor. El 3.6. 3.6. Bueno. No hay ninguna duda. Seguimos. Bueno, ¿qué sigue después de esto? La transformación, los trabajos en las transformaciones, los trabajos mecánicos en las transformaciones. Vamos a tomar el ejercicio 3.9, que dice un mol de gas ideal se lleva a través del ciclo mostrado. Ese sería el ejercicio que vamos a empezar a hacer. Vamos a ver si, a lo mejor hoy no lo terminamos, pero podemos seguir después. Transformaciones en gases. Trabajo en las transformaciones. Ustedes saben que la definición de trabajo es fuerza por distancia. Si es una fuerza constante, ¿se acuerdan? Calculaban en física 1. Si tenemos, por ejemplo, esta fuerza constante para vencer el rozamiento y esto se movió a una distancia d, entonces el trabajo mecánico era fuerza por distancia, fuerza constante, por supuesto. Fuerza por distancia. Y ahí tenemos los joules necesarios, o los joules que tenemos que traer de algún lado, para poder mover este objeto de esta distancia. Pregunta Candela, una atmósfera es 101.326. Una atmósfera es 101.326. Bien. Bueno, entonces, eso era cuando el trabajo era constante. Cuando la fuerza era constante, el trabajo era fuerza por distancia. Pasa lo mismo. Bueno, lo vamos a hacer con la integral. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza no era constante? Y cuando la fuerza no era constante, tenemos que recurrir a la definición genérica, esto como lo de recién, cuando algunas cuestiones se simplifican, tenemos ecuaciones más simples, pero si no, tenemos que ir a la genérica. F de x diferencial de x, es decir, la función fuerza, diferencial de x desde x1 hasta x2, no sé. Esa era la definición de trabajo mecánico. Por eso decimos que cuando nada se mueve macroscópicamente, no hablamos de agitación de moléculas, nada, sino movimiento macroscópico. Si no hay movimiento macroscópico, nosotros decimos que el trabajo es cero. ¿Pero por qué decimos que el trabajo es cero? Porque por definición, la pizarra, bueno, porque por definición, trabajo se define así. Alguien, digámoslo de esta manera, entre comillas, caprichosamente se define el trabajo de esta manera. No es caprichoso, tiene que ver con el concepto de trabajo desde histórico, digamos, de mover la piedra de un lado a otro, de arrastrar un pedazo de piedra de un lado a otro. Entonces, bueno, de ahí nace el concepto de trabajo. Entonces, como está definido de esta manera, el trabajo, entonces a mí esta definición me permite decir el trabajo sin movimiento macroscópico es cero. ¿Está bien? Yo puedo hacer fuerza, pero si no lo muevo, no estoy haciendo trabajo. ¿Está bien? Si hago fuerza, pero lo muevo, sí hago trabajo. Si uno reemplaza fuerza por presión sobre área, la definición, y reemplaza la distancia por volumen sobre área, simplifica las áreas, y esto es equivalente, simplemente haciendo cambio de unidades, a decir la función presión-volumen, diferencial de volumen entre un volumen 1 y un volumen 2. Esto es matemáticamente equivalente, lo habrán visto en el teórico o lo van a ver, pero decir que el trabajo se define como la función fuerza diferencial de distancia o la función presión diferencial de volumen es totalmente equivalente, matemáticamente equivalente. Entonces, cuando decimos
que por el trabajo a volumen constante es cero, estamos diciendo lo mismo que el trabajo cuando no hay movimiento es cero. ¿Está bien? Por eso decimos que el trabajo a volumen constante es cero. Que no sea como el oro, porque fíjense lo que es un trabajo a volumen constante. Supongamos que tenemos acá una isoterma, qué sé yo, que esto tenga 300 Kelvin, como en el ejercicio ese. Y acá pasa otra isoterma que tiene 200 Kelvin. Y acá yo dibujo una transformación a volumen constante, esta línea es volumen, el horizontal y el eje vertical es presión. Entonces, si yo dibujo una transformación a volumen constante, que sería esto, de este punto hasta este punto, volumen, no sé, volumen 1, ¿cuál es el volumen de este? Volumen 1. Y el volumen de este también volumen 1. Estamos de acuerdo que el volumen es constante. Trabajo a volumen constante voy a decir que cero, porque por definición, si no hay cambio de volumen, o si no hay movimiento, si algo no se mueve, no hay trabajo por definición. Pero ¿a ustedes les parece que acá no hay intercambio de energía? ¿Cómo hizo el gas para elevar su temperatura de 200 a 300 Kelvin? Con calor. Claro, Absorbió acá calor. hubo agregado de energía, calor, energía en forma de calor, porque elevó la temperatura, pero por definición yo puedo decir que no hay trabajo mecánico porque nada se mueve, ¿está bien? No hay un movimiento macroscópico, entonces yo digo el trabajo mecánico es cero. Pero otra cosa muy distinta es decir que acá no hubo intercambio de energía, por supuesto. Si va así, acá hubo energía que entró, se calentó, hubo calor, como el masa calor específico del T, ya lo vamos a ver después. Y si esto fue al revés, si fue para abajo, digamos, se enfrió, y bueno, habrá energía que salió y se enfrió. Entonces, que sea volumen constante no quiere decir que no haya intercambio de energía. Obviamente hay intercambio de energía, nada más que nada se mueve. Este es el caso de un tanque que se lo calienta. Entonces, bueno, le estamos agregando energía, acá va a cambiar la presión, va a aumentar la presión, va a aumentar la temperatura, pero el volumen no, porque está en un tanque, digamos que no, que sus paredes no se dilatan. Entonces, bueno, esta es la primera cuestión. En el ejercicio 3.9 dice, calcule el trabajo realizado por el gas durante todo el ciclo. Entonces, el ciclo, empezamos de lo más fácil a lo más complicado. Acá tenemos las isotermas. Y estamos haciendo este pedacito de acá, desde el punto C al punto A. Este volumen del punto A es igual al volumen del punto B. Por ahora lo pone así. Bueno. Ahí está. Esa es la primera parte. Entonces vamos a decir que el trabajo desde el punto C hasta el punto A es igual a 0, por definición. Profe, Sí, entonces yo podría decir, digamos, que para que haya un trabajo tiene que haber energía, pero no necesariamente que si hay un cambio de energía hay un trabajo. exactamente. Perfecto. No necesariamente. Si hay intercambio de energía, puede o no haber trabajo mecánico. Como en el caso del volumen constante. Vemos obviamente que hay movimiento de energía. Estamos calentando, pero nada más que ese calentamiento no permite una dilatación, por ejemplo. No es lo mismo que un gas en un cilindro donde permite que el pistón se mueva cuando hay aumento de presión. Por eso la definición de trabajo implica que haya un movimiento. Para que haya un cambio de volumen hace falta un movimiento. Igual que fuerza por distancia. Puede haber presión, pero si no hay cambio de volumen no hay trabajo. Puede haber fuerza, pero si nada se mueve, no hay trabajo. Bueno, como doy cuenta en un gráfico si hay trabajo, si hay cambio de volumen. Si hay cambio de volumen, hay parte de energía que entró o salió en forma de trabajo mecánico. Esa es la forma. ¿El volumen Si sería como la distancia? ¿Cómo? Que el volumen sería como la distancia.
no es exactamente volumen, no es distancia, pero equivale en su concepto de dónde mirar para ver si hay trabajo, sí. Un cambio de volumen implica un movimiento, también una distancia. Si esto lo analizamos con un cilindro, por ejemplo, con su pistón móvil, su émbolo móvil, entonces yo digo, el pistón fue para arriba y llegó hasta acá. Bueno, hubo un cambio de volumen, pero también puedo ver que el pistón se movió a una distancia delta X. Entonces, donde hay un cambio de volumen, también puedo verlo desde el lado del movimiento lineal, o donde hay un cambio de lineal, puedo verlo como cambio de volumen si es un cilindro. O sea, donde hay diferencia de presión, puedo ver un delta X también. Puedo analizarlo de esa forma. O sea, concretamente me doy cuenta si hay un cambio de volumen. ¿Está bien? Sí, profe. Ya lo vamos a ver también en la clase que viene, cuando veamos calores específicos del gas. Ahí vamos a hacer directamente el experimento de volumen constante y va a quedar más claro. Bueno, entonces seguimos. Este sería el punto B de la transformación. Acá como tenemos presión y acá tenemos volumen, este volumen constante, este será el volumen, no, ¿qué puse acá? Ah, acá puse mal. Este volumen de A igual a volumen de C y este volumen de B. Fíjense que esta transformación de acá es a presión constante. La transformación a presión constante. Si la presión es constante, es lo mismo que teníamos como cuando la fuerza era constante. Si la fuerza era constante, sale de la integral del diferencial, ¿qué es? La integral del diferencial de X es X. La diferencial del integral de volumen es volumen. Entonces, si el volumen es constante, la P sale de la integral y queda que la presión el trabajo de B a C es directamente presión delta volumen. ¿Está bien? Porque la presión sale de la integral del diferencial de volumen es el volumen valuado en 2 menos el volumen valuado en 1. Volumen 2 menos volumen 1. Es decir, delta volumen. Entonces, ¿cuánto vale esto? La presión constante, esa presión de C, la presión del punto B o del punto C, por el volumen de B menos el volumen de A, o de C, que es lo mismo. Ya vemos cómo utilizar, y este es un ejemplo de cómo utilizar la ecuación general de estado cuando me faltan algunas variables, ¿está bien? Por ejemplo, ¿cómo hago para encontrar la presión en el punto este? La presión es un dato, fíjense. Presión en B o presión en C es una atmósfera, o sea que yo tengo acá que esto vale 101.326 pascales. Bien, pero acá tengo los volúmenes. ¿Cómo calculo este volumen? Necesito el volumen de B para poner ahí. No tengo. Tengo que esta isoterma vale 300 Kelvin. El ejercicio dice que es 1 mol de gas ideal. Tengo la presión. ¿Está bien? ¿Tengo la presión de B? Sí. 101.326. ¿Tengo la temperatura? Sí. ¿Tengo el número de moles? Sí. Uso la ecuación general de estado como cálculo auxiliar para saber cuánto vale el volumen de B. ¿Está bien? Generalmente, si no es un ejercicio de extracción o agregado de gas, para que uno calcule los moles anteriores, los moles residuales, los que salieron, los que entraron, la ecuación general de estado se puede usar en cálculos auxiliares como estos.
no se olviden nunca de la ecuación general de estado. Cuando falta algo, por ejemplo acá, el volumen, la ecuación general de estado. ¿Puedo calcular como cálculo auxiliar ahí? Sí. Profe, Así perdón, ¿cómo sí. sabe que es esa curva la que es de 300 Kelvin? Porque lo dice el enunciado. Dice, un mol de gas ideal se lleva a través del ciclo mostrado. Consta de 3 partes. Una expansión isotérmica de A a B. Ahí está. De A a B es una expansión isotérmica. Y bueno, dice la compresión isobárica y la presión y el aumento de presión al volumen constante. Si T es igual a 300 Kelvin, presión A 5 atmósferas, presión B, presión C 1 atmósfera, determina el trabajo realizado. O sea que el enunciado está diciendo que la temperatura es 300 Kelvin. Hay una sola isoterma en el gráfico, así que cuando dice el dato 300 Kelvin se refiere a eso. Ah, claro, había dibujado dos curvas, perdón. Ah, está bien. Esta yo la agregué simplemente para que se vea y se refuerce de que en la transformación de volumen constante no quiere decir que no haya energía que entra o sale, en este caso que entra, ¿no? Pero sí, en el enunciado, en el ejercicio de la guía no está dibujada esta isoterma. ¿Está bien? Digamos que es la isoterma que forma parte de la transformación del gas. Está bien, esta la dibujé para que se note que por acá pasa una isoterma. Bien, entonces está claro de que este volumen, que no lo tengo, lo puedo calcular con la presión de ese punto, con la temperatura de ese punto y con el mol que está de dato. Muy bien. Ese valor lo voy a buscar, así no tengo que... Acá hay un problema, miren. Un error mío. El delta B, que es volumen final menos volumen inicial, fíjense para dónde está la flecha acá. El volumen final es el volumen del punto C y el volumen inicial del punto B. Por eso acá le voy a corregir. El volumen final es el volumen del punto C menos el volumen inicial del punto B. Así que calculando este volumen con esta presión, esta temperatura y el mol, da 0,0246. Bien, esto también es lo que viene ahora es algo que tienen que prestar atención porque también es una confusión habitual o algo que no se dan cuenta porque a lo mejor el examen, el nerviosismo, no se dan cuenta, pero es una pavada. Fíjense, ¿cómo calculo el volumen C? De igual manera que calculo el volumen de B. Entonces me vengo para acá. ¿Tengo la presión? Sí. ¿Tengo el mol? Sí. ¿Tengo la temperatura de este punto? No. ¿Cómo hago para calcular el volumen de C? ¿Alguien me puede decir? Esto es algo muy común en donde se traban en ejercicio y por cuestiones tontas como esta no pueden seguir resolviendo. Profe, es lo mismo que el Sí. volumen de A, entonces puedo usar temperatura de 300 Kelvin. Exactamente. Hay que darse cuenta que en el punto A, por más que no sea el punto que yo estoy tratando en este momento, pero en el punto A tengo el mismo volumen. Y en el punto A sí tengo la temperatura. Entonces, calculando el volumen de A, acá lo pusimos expresamente, pero a veces nos da esta ayuda que nos dice, mira, esto es volumen constante, así que el volumen de acá es igual que acá. Me voy para arriba y en el punto A tengo la presión, porque acá dice que es 5 atmósferas. Este dato sí está, es 101.326 por 5.
tengo el mol y tengo la temperatura de 300 Kelvin. Entonces calculo el volumen de acá y sé que es exactamente igual al volumen de acá. Y eso es lo que hago. Así que con la ecuación general de estado, pongo presión, 500 y pico mil, es decir, 5 atmósferas por 101.326, con la temperatura de 300 Kelvin, con un mol como cantidad de materia y la constante. Entonces ahí, con la ecuación general de estado como cálculo auxiliar, calculo este volumen. Ese volumen da 0,0049. Entonces hago este delta, que da negativo, por 101.326, igual a menos 1996. Bueno, ya vamos con el signo. Por último, el trabajo isotérmico, si uno despeja de la ecuación general de estado, P pasa el volumen para el otro lado, P igual a nRT sobre B, esta es la función presión-volumen, mete en integral, entonces nRT salen de la integral, porque n es constante, R es constante y la temperatura es constante en una isoterma, entonces queda la integral de 1 sobre B diferencial de B. Acuérdense, era el logaritmo natural del límite superior sobre el límite inferior. Entonces, el trabajo a temperatura constante es igual a nRT, la temperatura constante, el logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. ¿Bien? Bueno, los volúmenes ya los calculamos con estos pasos anteriores. N un mol, R la constante, temperatura constante 300 Kelvin, la división de los volúmenes, y eso da 4.000, me parece 4.014. Bueno, trabajo total, la suma de todo, el de volumen constante, acordémonos que es 0, el de temperatura constante era 4.014, más, en realidad menos, porque acá tengo menos 1996. Igual a 2018. Bueno, lo único que queda aclarar acá es la cuestión de los signos. Nosotros habíamos tomado como criterio que todo lo que se calentaba recibía energía, entonces los términos masa, calor específico, delta T daban positivos. Si se calienta, temperatura final es más grande que temperatura inicial, entonces el delta T es positivo. Entonces, energía que entra al sistema, positiva, energía que sale del sistema, negativa. Es el criterio. Y así es el criterio para lo que es calor, siempre tomamos ese criterio. Para el trabajo se toma el criterio inverso. No quiere decir que en algunos libros lo tomen igual, pero en la guía, por lo menos, está tomado este criterio, de que cuando la energía sale, es positivo, y la energía entra, es negativo. Es decir, que para energía intercambiada en forma de trabajo mecánico, el criterio es inverso al que usamos con el calor. Energía entra en forma de calor y calienta, positiva. Energía sale del sistema y enfría, ese término de energía lo tomamos negativo. Para el trabajo mecánico, al revés. Si el pistón empuja el gas, y estamos evidentemente metiendo energía al sistema en forma de trabajo mecánico, eso va a dar negativo. Si el gas es el que empuja al pistón para afuera y el trabajo mecánico lo hace el sistema contra el medio, ahí positivo. Fíjense que en este caso la ecuación volumen final menos volumen inicial da negativo. Quiere decir que está entrando energía al sistema. Entonces el revés que el calor. Ustedes acuérdense del calor que viene intuitivo, inmediatamente dicen, para el trabajo era al revés. ¿Bien? Fíjense acá, en la compresión isobárica. Si estamos yendo de un volumen más grande a un volumen más chico, evidentemente es el caso del pistón. El pistón que se está comprimiendo. O sea, hay alguna fuerza mecánica que viene de afuera, una energía que viene de afuera que empuja contra la presión de este gas, empuja el gas,
y está trayendo energía, el flujo de energía, evidentemente, para adentro. Estamos comprimiendo, todo este volumen se está achicando, y pasamos de este volumen a este. Estamos metiendo energía. Y cuando metemos energía, achicamos el volumen y da negativo. ¿Está bien? Por eso, la energía, acuérdense, no tiene signos. Le vamos asignando signos de acuerdo a las necesidades. La energía no tiene signos, se le asigna signos para diferenciar si está entrando o saliendo. Y acá, como queremos diferenciar, ya lo vamos a ver por qué queremos diferenciar la energía que entra o sale para calentar, o la energía que entra y sale en forma de trabajo mecánico. La queremos diferenciar porque esa diferenciación es la que hace la primera ley de la termodinámica. Entonces tomamos criterios para cada uno. Para el caso de energía que entra en forma de calor, calienta el gas, entra positivo, sale negativo. Para el trabajo, al revés. Entra energía, lo tomamos negativo, sale energía, lo tomamos positivo. ¿Alguna duda? Sí, profe. Entonces ahí en el delta T que da como resultado final, que queda 2018, ¿está perdiendo energía? Perdón, acá primero que no es delta T, no. Es trabajo total. Gracias por la atención en esta cuestión. El trabajo total es la suma de los trabajos. El trabajo a temperatura constante, más el trabajo a presión constante, más el trabajo a volumen constante. Este 0, este vale menos 1996 y este vale 4014. Entonces, el total de todo el trabajo es positivo. Quiere decir que, no sé si esa es la pregunta, como el trabajo total es positivo, quiere decir que a lo largo de todo el ciclo terminó saliendo energía del sistema y no entrando. O sea, en este tramo entró, pero evidentemente en este tramo salió más de lo que entró. Por eso el trabajo total del ciclo es positivo, quiere decir que el sistema entregó energía al ambiente o al medio. No sé si esa era la pregunta. Sí, esa era la pregunta, porque no estaba Sí. entendiendo si era calor o qué era. Claro, no. Energía, no calor, sino en forma de trabajo mecánico. No quiere decir, esto no está hablando de la energía que entró o salió del sistema en forma de calor, es decir, que calentó o enfrió el gas. Solamente está mirando una parte de la energía que es la que entró y salió en forma de trabajo mecánico. Falta la otra pata, que es la energía que entra o sale en forma de calor, y todo eso en conjunto, energía que entra y sale en forma de calor, energía que entra y sale en forma de trabajo mecánico, todo junto se ve en la primera ley de la termodinámica, que tiene una ecuación donde están ambas cosas juntas. Profe, ¿Alguna otra pregunta? a mí, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, a mí me quedó una duda. La ecuación creo que es del punto A al punto B, lo que sería el gráfico, que da 4014 joules. No Sí. entendí cuál fue la ecuación que se plantó ahí. Esta ecuación, yo no hago el desarrollo, porque el desarrollo lo hacen en el teórico, simplemente es la ecuación del trabajo a temperatura constante. nRT, logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. ¿De dónde sale eso? De plantear como trabajo en general es volumen inicial, volumen final, PB diferencial de B, ¿y cuánto vale en este caso PB? Y integra el volumen inicial, volumen final de esto. Esta es la función P de B. nRT sobre B diferencial de B. Paso siguiente, nR y T es constante, entonces lo saco de la integral. nRT integral de 1 sobre B diferencial de B. Si ustedes se acuerdan de las tablitas de integración, este es el integral del diferencial de X sobre X, da logaritmo natural de X. ¿Se acuerdan? Sí. Diferencial de X sobre X da logaritmo natural de X. Y entonces lo evalúan en el límite superior menos el límite inferior y ahí está. Entonces de ahí sale la ecuación de trabajo a temperatura constante. nRT, logaritmo natural de
volumen final sobre volumen inicial. Sí, profe, ahí entendí. Muchas gracias. Recuerden que el logaritmo de A menos logaritmo de B es logaritmo de A sobre B. Eso también es la propiedad que falta ahí. Profe, y eso es la ecuación del trabajo a temperatura constante. Exactamente. Esta ecuación es la ecuación de trabajo a temperatura constante. Y una cuestión que también suele ser un problema, así como esto, les remarco esta parte, acá, esto que hablamos de este punto, donde se suelen trabar, no tengo para calcular el volumen de 6, no me doy cuenta que el volumen de A es igual a 6, lo puedo calcular ahí. Acá también hay otro tema. Muchos ejercicios piden calcular el trabajo a temperatura constante, se plantean esta ecuación porque se acuerdan incluso de este pequeño desarrollo, me falta el número de moles. En este caso dice un mol, pero hay ejercicios donde no está el número de moles. Y dan vuelta porque la ecuación de temperatura constante dice nRT. No tengo el número de moles. ¿Qué se les ocurre que puede ser el problema? Miren, acá les pongo la ecuación general de estado de vuelta. P por B igual a nRT. Una isoterma, es decir, una curva que tiene una temperatura constante, es aquella que tiene también, lo estamos viendo en la propia ecuación general de estado, el producto PV constante. La presión no es constante, el volumen no es constante, pero el producto de P por B siempre es constante en una isoterma. Entonces, yo puedo tener esta ecuación y no tener el número de moles, pero si me acuerdo que una isoterma también se puede definir como una curva donde el producto PV es constante, en cualquier punto donde yo pueda calcular PV, calculo PV y no me olvido de nRT, pongo acá PV, ¿está bien? Acuérdense de eso, que también suele ser un tema de complicarse en los ejercicios. Una curva isotérmica es también una curva donde el producto PV permanece constante. Y ya lo están viendo. PV, si N es constante, R es constante y T es constante, nRT es constante y por lo tanto es igual a PV. PV es constante. Bueno, estamos entonces. Acumulen dudas para la clase que viene. Vemos primero las dudas y después seguimos con lo que resta de la guía 3. Voy a dejar de compartir. Bueno, buena semana. Muchas gracias por la presencia. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Chau, profe. Adiós.